fue el primer papa y es el primer papa jesuita. Mientras leo una declaración de Elena de Huay que escribió hace más de un siglo, que aunque es histórica, parece casi profética, voy a ir poniendo algunas imágenes de lo que, para los que pueden ver por la pantalla, de lo que ha estado haciendo el Papa Francisco desde que subió a la silla pontifical de Roma. Ligados por votos de pobreza y de humildad perpetuas, estudiaban el arte de adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Al darse a conocer como miembros de la orden, se presentaban con cierto aire de santidad, visitando las cárceles, atendiendo a los enfermos y a los pobres, haciendo profesión de haber renunciado al mundo, llevando el sagrado nombre de Jesús, de aquel que anduvo haciendo bienes. Pero bajo esta fingida mansedumbre ocultaban a menudo propósitos criminales. Era un principio fundamental de la orden que el fin justifica los medios. Según dicho principio, la mentira, el robo, el perjurio y el asesinato no solo eran perdonables, sino dignos de ser recomendados, siempre que sirvieran a los intereses de la Iglesia. Con muy diversos disfraces se introducían los jesuitas en los puestos del Estado, elevándose hasta la categoría de consejeros de los reyes y dirigiendo la política de las naciones. Se hacían criados para convertirse en espías de sus señores. Y los jesuitas se esparcieron rápidamente por toda Europa y doquiera iban lograban reavivar el papismo. Y lo que ha hecho Francisco ha sido notable en el ensalzamiento o elevamiento del pontificado romano. El papa anterior y los anteriores se sentaron sobre un trono de oro. Ahora no, él iba a ser más humilde y se sentó sobre un trono de mármol. Pero ¿saben ustedes cómo es ese trono de mármol? Vamos a ver si realmente eso es ser más humilde. ¿Qué hay al lado de ese trono de mármol? 2 querubines, 2 ángeles. Isaías 37:16 dice, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios sobre todos los reinos de la tierra. Y él se sienta entre querubines también, como si fuera Dios. Es un trono blasfemo, de todas maneras. El Señor no nos llamó a nosotros a sentarnos sobre un trono. El que quiera seguir en pos de mí, dijo Jesús, ¿qué debe hacer? Tome su cruz y sígame. Nuestra corona está reservada para allá arriba, pero no soñemos con coronas terrenales, porque solo la corona del cielo de arriba sirve. Y ni Pedro, ninguno de los apóstoles soñó con una corona terrenal, ni la buscó, ni la tuvo jamás. Y logró don Francisco una admiración religiosa mundial. El método funcionó, parecía ahora abierto. Y logró que vinieran un líder de los judíos, el líder palestino y un líder religioso para orar por la paz en el Vaticano. También logró la admiración de las iglesias evangélicas, que siempre fueron más hostiles hacia Roma. Y el Papa les pide, oren por mí para que pueda cumplir mi misión pastoral. Y ahora millones de evangélicos orando por el Papa para que pueda cumplir su misión. ¿Cuál misión? Bueno, Billy Graham fue el más grande predicador bautista según muchos. Y él visitó al Papa Juan Pablo II en 1995 y dijo que el Papa ha sido la fuerte conciencia de todo el mundo cristiano. Juan Pablo II fue para él la voz más influyente para la moralidad y la paz en el mundo en los últimos 100 años. Y se refirió a él como el Santo Padre. ¿Cómo es posible?
que le diga Santo Padre, es un título blasfemo. A nadie en la tierra llaméis Padre, dijo Jesús, porque uno vuestro Padre que está en los cielos. Sí, por supuesto, a mi Padre terrenal o a nuestros padres terrenales le podemos decir papá. De eso no estaba hablando Jesús, sino estaba hablando del aspecto espiritual, porque el único que puede engendrar la vida espiritual es Dios. Y él abrió la puerta también para que los evangélicos aceptasen a los pentecostales. Pat Robertson, bautista del Club 700, asistió a una misa en honor al Juan Pablo II y dijo: todos admiramos tremendamente al Santo Padre. Otra vez, sorprendente en un bautista esto. Todos queremos construir puentes con la Iglesia Católica. Ha llegado el tiempo para que él ponga a un lado las diferencias menores y se enfoque en el fundamento común de nuestra fe. Presten atención a esa palabra común porque va a aparecer varias veces. Para él, Juan Pablo II fue un siervo del Señor, humilde y comprensivo. Pero entonces ya no es más el anticristo como decían los evangélicos. Luis Palau nació en el país de Bergoglio del Papa Francisco y hoy lo consideran en Estados Unidos el sucesor de Billy Graham. Muchos lo consideran así. Él dijo: el Papa es mi amigo personal. Bergoglio asistió a una reunión de un culto semanal organizado por pastores carismáticos de Buenos Aires. Se subió a la plataforma y pidió a los pastores que orasen por él. Se arrodilló ante 6,000 personas y los líderes protestantes extendieron las manos y oró. Y los evangélicos en Argentina creen que la elección de Bergoglio para ser el Papa Francisco fue una respuesta a sus oraciones, dicen, a nuestras oraciones. Rick Warren, si pidiera que levantaran la mano cuántos lo conocen, probablemente varios la levantarían porque su libro ha inundado todo el mundo cristiano. 2 de sus libros, pero uno en especial, vendió 36 millones de copias. El propósito que mueve la vida, también la iglesia. Después de Billy Graham, fue el primer pastor que oró en la inauguración presidencial de Estados Unidos y dirige una iglesia de 20,000 miembros. Es pastor de la iglesia de Saddleback y autor de libros que sacudieron al mundo cristiano sobre el propósito de la vida y de la iglesia. Y es una celebridad en Estados Unidos y en el mundo. Bueno, ¿qué dijo él? Tenemos mucho más en común que lo que nos divide. ¿Vieron de nuevo la palabra común? Una casa unida, un libro evangélico que se escribió por 1994, si no recuerdo mal. Evangélicos y católicos juntos. Pueden ver allí la catedral cortada por el medio y una iglesia protestante cortada por el medio y pegada. Y allí insisten sobre las cosas comunes que tenemos. Dejemos de lado las que no nos separan, unámonos con lo que tenemos en común. Y un segundo libro fue escrito con el mismo título. Y dijo Rick Warren: creemos en la Trinidad, en la Biblia, en la resurrección. Lo más importante es que si ustedes aman a Jesús, estamos en el mismo equipo. A veces, dijo Rick Warren, los protestantes piensan que los católicos adoran a María como si fuera otro Dios. Muchos se preguntan: ¿y qué de todos los santos? ¿Por qué oran ustedes a los santos? Y agregó: hay muchas más cosas en común. No hay duda de que hay aún diferencias reales, pero lo más importante es que si ustedes aman a Jesús, estamos en el mismo equipo. No importa entonces lo que cada cual quiera creer. O no importa lo que cada cual haga. Si ama a Jesús, ¿en qué consiste realmente el amor a Jesús? Es en guardar los mandamientos, dijo Jesús mismo. Pero entonces, si ustedes aman a Jesús, ya
ya todo lo demás no cuenta. Es asombroso ver cómo ponen de lado la ley de Dios, cosas esenciales. El profeta Isaías dijo en el capítulo 8 y el versículo 20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. La trompeta debe dar un sonido certero. Escribió Elena de White, en los países donde no predomina y donde los partidarios del Papa siguen una política de conciliación para ganar influjo, se nota una indiferencia creciente respecto a las doctrinas que separan a las iglesias reformadas de la jerarquía papal. Entre los protestantes se está ganando terreno la opinión de que al fin y al cabo, en los puntos vitales las divergencias no son tan grandes como se suponía y que unas pequeñas concesiones de su parte los pondrían en mejor inteligencia con Roma. Esto lo escribió Elena de White, quienes los adventistas creemos que fue una profetisa genuina, auténtica de Dios para este tiempo. Lo escribió hace más de un siglo y ahora lo estamos viendo ante nuestros ojos. Dijo Rick Warren, los protestantes y los católicos deben unirse. Nos alegramos de que el Santo Padre haya atraído la atención del mundo y tanto mejor para la fe cristiana. Bueno, nuestro Papa, se refirió él, el Papa de todos los cristianos. Es decir, el Padre de todos los cristianos. Pero por favor, ¿acaso no es Dios el único Padre que tenemos nosotros, todos los cristianos? Usted, Santo Padre, ha escrito tan poderosamente sobre la importancia de una nueva evangelización dentro de la iglesia, dijo. Rick Warren es amigable con los homosexuales. Aquí se lo ve en esta lámina con Elton John. Si amamos a Jesús, estamos en el mismo equipo. En el equipo de Rick Warren todo parece que puede, todo vale. Jesús era amigo de los pecadores, pero se imaginan a Jesús a las risotadas en un contexto tal. Había seriedad, había dignidad en él y los pecadores se sentían atraídos a él, pero eran elevados, no para permanecer en forma desvergonzada en la misma condición. Aquí vemos al Papa reunirse con 100 pastores pentecostales que provinieron de todo el mundo. Fue en mayo de 2014. Y ahí pueden ver, saludándole, extendiendo las manos al Papa, 100 pastores pentecostales de todo el mundo. En el pentecostalismo la doctrina es secundaria. Lo que cuenta más es el sentimiento y andan a la pesca de a ver qué milagro se va a dar. Pero el verdadero milagro es aquel que lleva a las personas a la conversión a la ley de Dios. ¿Se imaginan Jesús como amigo del anticristo, idólatra y blasfemo que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios entre querubines? Elena de White lo llamó hombre de pecado. Bueno, en realidad es el apóstol Pablo que anunció al anticristo que iba a venir como hombre de pecado. Representante de Satanás, vicegerente de Satanás, así lo llamó. Lo vemos aquí reunido con líderes evangélicos por la unión de las iglesias. Los principales líderes evangélicos de Estados Unidos y del mundo. Los evangélicos reconocen que en 500 años no han estado los dos lados, protestantes y católicos, tan cerca y amigables. Las relaciones entre católicos y protestantes es más calurosa que nunca. El primer Papa latinoamericano ofrece la oportunidad de repensar las diferencias y unir las manos en la misión. ¿Cuál misión? Ensalzar la ley de Dios. No, porque si yo tengo problemas con el cuarto mandamiento, bueno, hablemos de otro mandamiento. O si tengo problemas con el segundo o con cualquier mandamiento, y bueno, hay otros mandamientos que quedan, podemos hablar de esos mandamientos. Aquí están con las máximas autoridades del mundo evangélico. Posaron para una foto.
Christianity Today, la revista evangélica más prestigiosa que existe, había ya escrito que el Papa es un nombre de Dios, un Papa para todos los cristianos. Lo escribió en marzo de 2013. Joel Osteen, con otros líderes evangélicos, quedó extasiado, admirado por el concepto del Papa, fue y lo visitó en Roma, el concepto de una iglesia inclusiva, donde todos pueden entrar. Pero ¿cuál es el último llamado que debe dirigirse al mundo? Salí de ella, pueblo mío. Es la voz de Jesús que está en el Apocalipsis. Salgan de allí, porque recibirán el castigo de Dios. Lo que no esté fundado en la palabra de Dios no prevalecerá. Brian Stiller, un embajador global para la Alianza Evangélica Mundial, habló de que los muros, gracias a la evangelización, los muros que habían dividido a católicos de ortodoxos y a las principales iglesias protestantes, evangélicas y pentecostales se están erosionando. Timothy Morgan también escribió en Christianity Today. Queremos ayudar a entender a los cristianos por doquiera que un cuerpo católico saludable que proclama el Evangelio beneficia grandemente a todas las iglesias y a la causa de Cristo. Ya sea que los protestantes queramos admitirlo o no, lo cierto es que no hay una sola persona en Roma fuera del Papa que pueda influenciar a los cristianos de todo sector para trabajar con todo el corazón en la causa de Cristo. A veces juntos, aún con católicos, y a veces fielmente en sus propias tradiciones teológicas. Estoy trayendo esto a colación porque hace 2 o 3 décadas atrás esto parecía imposible. Y cuando los adventistas anunciábamos que eso iba a venir, se burlaban de nosotros, jamás. Dado los desafíos, siguió diciendo, monumentales del siglo XXI, es más importante que nunca que los protestantes y los católicos resuelvan cómo trabajar juntos. Por eso aún no católicos están orando fervientemente por el nuevo Papa. ¿Cómo podrá? Escribió Elena de White en 1886. Miren ustedes, ¿cómo podrá librarse la iglesia romana de la acusación de idolatría? No lo podemos ver. Y esta es la religión que eventualmente se unirá con el protestantismo. La adopción de ideas liberales de su parte lo llevará a donde pueda asir la mano del catolicismo. El liberalismo ha entrado en todas las iglesias cristianas. El que quiera aferrarse, aún así dice el Señor, a la palabra de Dios, es un integrista, es un fundamentalista. No se puede tomar al pie de la letra lo que dice, debe tener algún sentido simbólico. Ella advirtió que uno de los medios, no sabemos cómo se librará de esa acusación de idolatría, dijo, pero anticipó esa actitud liberal. ¿Y qué facilitó la adopción de ideas liberales? La crítica literaria de la Biblia, y el pentecostalismo y el carismatismo en su medio, en donde la doctrina pasó a un puesto secundario y lo que más cuenta es la algarabía. También escribió en el libro Conflicto de los Siglos, página 629, la falsa ciencia de nuestros días que mina la fe en la Biblia preparará tan seguramente el camino para el triunfo del papado con su formalismo agradable, como el oscurantismo lo preparó para su engrandecimiento en la Edad Media. Y hoy esto está a la vista, lo que en sus días no parecía. Pero ¿cuál es el propósito de la unión? ¿Cuál es el propósito del ecumenismo? ¿Vamos a unirnos a toda costa? Quieren imponer sus acuerdos a las autoridades comunes, autoridades civiles. ¿Recuerdan ustedes lo que yo hablé de la palabra común? Miren lo que dijo Elena de White. Unión basada en puntos comunes de doctrina. Conflicto de los Siglos, página 497. Y esa es la palabra que más suena en todo el mundo cristiano hoy. Unirnos en puntos comunes. El Papa dijo recientemente en una reunión con muchos líderes de religiones mundiales
que tenemos que unirnos por el corazón, el ecumenismo del corazón. El ecumenismo teológico es más complicado, pero unámonos en los afectos. También escribió Elena de White: cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos de las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. Esa última partecita todavía está por delante. Francisco fue el primer papa que visitó una iglesia pentecostal el año pasado. Los protestantes se han entrometido con el pecado, sigue diciendo Elena, con el papado, sigue diciendo Elena de White, y lo han patrocinado. Han hecho transigencias y concesiones que sorprenden a los mismos papistas y les resultan incomprensibles. Los hombres cierran los ojos ante el verdadero carácter del romanismo, ante los peligros que hay que temer de su supremacía. Hay necesidad de despertar al pueblo para hacerle rechazar los avances de este enemigo peligrosísimo de la libertad civil y religiosa. ¿Cuál peligro? Pero si hoy se dice que aboga por la libertad religiosa, ¿será realmente? Vamos a ver en unos momentos más. El tono pacífico de Roma no implica un cambio de corazón. Es tolerante donde es impotente, es decir, bajo las restricciones civiles. Y se vio durante la Segunda Guerra Mundial, cuando llegó a obtener el poder a través de regímenes fascistas. Los exterminios terribles que hizo volvieron a darse. En Chiapas también, cuando logró tener el poder, ahora en tiempos recientes también se volvieron intolerantes. ¿Cuáles son los verdaderos sueños católicos? Monseñor Demetrio Fernández de Córdoba, España, dijo: es momento de apiñarnos en torno al sucesor de Pedro. Él ha recibido del Señor la preciosa misión de reunirnos a todos en la unidad y de confirmar a todos los hermanos en la fe. Quienes intentan separarnos de esta unidad con el Papa atentan gravemente contra la unidad de la Iglesia, porque donde está Pedro, allí está la Iglesia. Trabajemos todos por esta unidad. Pero yo pensaba que donde estaba Cristo estaba la Iglesia. ¿Qué dijo Jesús? Donde haya 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré en medio de ellos. Ahora resulta que no, es donde está el Papa. Ahí es donde está la Iglesia. Esto con respecto a lo religioso. Veamos ahora la admiración política internacional, mundial.